Pasamos al siguiente tema: manejo y acceso al recurso hídrico. Hay una pregunta que está, y una vez es una pregunta que hizo el coronel Carlos Alberto Pinto. Tiene que ver con, él hablaba sobre la parte de lo que es un estudio que se hizo en un convenio que se tramitó con Corpo Boyacá y la Universidad Santo Tomás, la Facultad de Ingeniería, en el cual se trabajó sobre lo que es el acuífero de Uitama. Ese estudio ya fue entregado a la corporación lo entrega al municipio, y en él, en la exposición que se hizo el mismo, se determinó que afortunadamente para Uitama estamos con un recurso hídrico bien importante en el subsuelo. Esa es una conclusión que es bien importante. El estudio es un estudio serio, concienzudo, confiable. Hay un grupo de ingenieros que intervinieron en el mismo, abarcó otras áreas a través de compromisos de lo que tiene que ver con el mismo. Nosotros, en el caso de Uitama, vamos a buscar mantener una articulación, unos convenios con Corpo Boyacá, a efectos de entonces pues ya focalizar unos puntos para tener la posibilidad de preparar unos pozos profundos que nos permitan tener agua subterránea en las épocas de verano. Nosotros en las épocas de invierno no tenemos ningún inconveniente. Aún en verano lo aguantamos y la ciudadanía sabe que la situación tampoco es que hubiera sido tan complicada como a veces se vio a nivel nacional en la zona, pero sí requerimos tener un aprovechamiento de esas aguas subterráneas, porque el acuífero nos da. Por eso, en este momento realmente el coronel puede responder de las acciones inmediatas. Le digo a usted en mi oficina que nos diera un tiempo para que, una vez que adelantemos esta parte de los convenios, los estudios, los socializamos con la comunidad. Doctor Puque, si nos quiere agregar algo al respecto. Yo creo que lo importante de esta clase de estudios es su implementación, ¿cierto? Como bien lo acaba de decir el doctor Fernando, afortunadamente para la ciudad de Uitama se ha identificado un acuífero muy importante que hacia el futuro seguramente va a ser la base para el suministro de agua potable a la ciudad. Pero más allá de eso, yo creo que lo más importante es lo que arroja el estudio sobre los puntos vulnerables del acuífero de la ciudad de Uitama, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que ponernos muy de acuerdo entre el municipio de Uitama, Corpo Boyacá y seguramente la gobernación para implementar unas acciones que permitan asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el acuífero. Entonces, el estudio ha identificado unas zonas de recarga hídrica, que es allí a donde se debe dirigir la atención de la corporación, del municipio y de la gobernación para la adquisición de esos predios, para implementar proyectos de protección, de conservación, de reforestación si es el caso, y evitar las explotaciones irracionales de pronto que se estén dando en esos sectores. Esa será la única manera de poder asegurar, como dice el doctor Fernando, que el acuífero de Uitama se constituya en la base y en la seguridad de que Uitama en los próximos años va a tener agua. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran tarea, doctor Fernando, para en los próximos años, no esta administración de Corpo Boyacá ni del municipio, sino hacia futuras generaciones, para adelantar un trabajo muy articulado entre las entidades. Bueno, ¿alguien desea intervenir respecto a este tema? Muy buenos días para todos, especialmente para la mesa de trabajo. Mi nombre es Luis Hernán Solano, ingeniero químico y docente del Instituto Técnico Rafael Reyes. Y ya que se está hablando de acuíferos, me gustaría saber algo hasta dónde se ha llegado con ese estudio, porque por mi trabajo anterior sé que de la parte sur, digamos, de esto, hay unos acuíferos que no son totalmente potables. El ejemplo muy claro fue de donde sacaba el agua Bavaria, que son aguas muy duras. Las tuberías en 15 días ya están reducidas al mínimo. Eso ya se ha hecho un estudio al respecto. A ver, para complementar lo que ha expresado el doctor Fulgen, hay un primer estudio
general, que luego de la aplicación de los procedimientos para poder determinar la localización de las zonas de agua subterránea, algo importante, se tiene una planimetría en donde están localizados los puntos más importantes. Viene la segunda etapa, que es comenzar ya a manejar específicamente el tema para poder identificar los sectores en donde tenemos la posibilidad de un agua utilizada para agua potable. La empresa tiene también experiencias no muy gratas en ese sentido. Nosotros en el pasado la empresa invirtió importantes sumas de dinero en unos pozos profundos, el caso del pozo San Felipe, que el estudio decía que sacaba 70 litros segundo, finalmente se dieron 6 con una alta concentración de hierro, que le costaba más a la empresa tratar esos 6 litros segundo en la planta de la Milagrosa que lo que se le cobraba al usuario. Y usted allá en su institución tiene un ejemplo mucho más cercano, que es el pozo que está allá, que también se hizo con el propósito en el pasado de articularlo a un sistema de pozos profundos, y ese pozo hoy en día se bombea 2 veces a la semana, pero para el sector del Rosal, en unas condiciones que la verdad es a riesgo de ellos, porque eso no es un agua apta para consumo humano, sino para actividades de pronto de orden agrícola, y caliente, sí es muy difícil para ellos. Entonces, la segunda etapa del estudio, que es lo que vamos a adelantar, como lo explica el doctor Cruz, es precisamente identificar aquellas zonas que son aprovechables para darles la protección adecuada y garantizar que ese acuífero nos dé una garantía de poder contar con unos volúmenes de agua importantes hacia el futuro de la ciudad e intervenirlos técnicamente apropiadamente para poder aprovechar esa agua subterránea. Pero no toda el agua subterránea es apta para el consumo humano, en eso tiene que comenzar la prueba. Duitama se abastece de agua principalmente del río Surba y la quebrada Boyacogua, que en verano casi se secan, ocasionando muchos inconvenientes a la ciudadanía. Parte del problema tiene que ver con la deforestación de la cuenca e invasión de sus rondas. ¿Qué se viene haciendo en su recuperación? Hágame no las más fáciles, porque todo es difícil. Bueno, mire, la realidad es esa. Sí, Duitama tiene como sus fuentes de recursos hídricos son superficiales. O sea, el río Surba nos da para dar agua potable el 65% de la población de Duitama. Y un agua hermosa, divina, que es el agua de la quebrada Boyacogua. Lamentablemente ya tenemos una plantica que nosotros podemos allá procesar 30 litros de agua para hacerla potable, y de verdad a unos costos relativamente bajos, porque la agua es muy buena, es muy bonita. Pero en las épocas de verano, esa por ejemplo se baja a 6 litros segundo, y con eso tenemos que darle al 10% de la ciudadanía. Si ustedes supieran que Boyacogua, que queda en la parte de arriba de la ciudad, esa plantica lleva agua hasta San Luis, por Dios, a la salida para Santa Rosa. Eso es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que hacemos? Evidentemente se están deforestando algunas zonas, pero ya pasa algo que hacen ahora. Por aquí anteriormente hablaban con respecto al tema de cuando se hicieron reforestaciones con pino, por ejemplo. Si ustedes ven, arriba están los mayores sembrados de pino de Duitama, están en esos sectores, que flaco servicio le prestan a una necesidad hídrica de Duitama. Responsables ni hablemos, pero a alguien a alguno se le ocurrió que será mejor sembrar pino y sembrarlos por montones. La empresa está lanzando precisamente unos estudios para hacer planes de reforestación y intervenir en unos sectores, porque somos dueños de 100 hectáreas. Aquí está Danielita, que ella con el ingeniero Oscar han venido trabajando el tema. Lo que buscamos es replantarlo por especies nativas, que es lo que parece ser que es lo más apropiado. Hemos pedido la participación de ingenieros forestales, de gente ambientalista, para no ir a meter la pata. No es que entonces yo dejé como recuerdo a una administración que fue quité el pino y lo que hice fue dañar el sector. No, hemos venido recabando información, el proyecto está bien adelantado, lo presentamos primero aquí a la Oficina de Desarrollo Agropecuario, no es competencia de ellos, se llevó a ICA tampoco, lo tenemos en este momento en Corcoboyacá, el doctor Tuca, en la Palacio Pachar de la Cuñita. Sé que en este momento no se están tramitando la parte de aprovechamientos forestales, pero una vez que se abra ese esquema, le ruego por favor aquí, perdone que haga pública, ellos que nos han colaborado mucho, han sido unos